Así es, Padre. Quedamos en silencio porque solo queremos oír de a ti. A eso llegamos aquí, Señor, a escuchar tu palabra, a oír un mensaje que sea el que necesitamos oír. Por eso queremos darle gracias porque nos trajo. La carne, Señor, algunas veces se revela y no quiere estar donde esté el Espíritu. Pero gracias, Señor, porque en el caso nuestro, el Espíritu Santo nos está guiando y puso esta necesidad de venir y congregarnos y estar juntos como pueblo ante tu presencia. Reconocemos tu santidad, Señor, y admitimos nuestro pecado, de manera que solo por la justicia de Jesucristo es que rogamos que ahora nos recibas y nos aceptes como tu Hijo. Padre, en este momento le rogamos que todo lo que hagamos glorifique su nombre y que la palabra que oigamos santifique nuestras vidas y nos enseñe lo que es correcto hacer. Por favor, que en este lugar su presencia no se retire de nosotros, que nuestra actitud y nuestra conducta contribuyan para que su presencia se mantenga con nosotros hasta el final. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha pecado y se ha sentido tan mal que siente que no merece la bendición de Dios? Es más, se ha sentido tan abandonado, abandonada, que piensa que ya no le interesa a Dios. Si ese es su caso, no es el único ni la única, pues el gran patriarca Jacob pasó por la experiencia que usted ha pasado o está pasando. Pero qué sorpresa la que se llevó este siervo. Vamos a mirarlo en el tema titulado Casa de Dios y Puerta del Cielo. Abramos la Biblia en Génesis 28, versículos 16 y 17. Génesis 28, versículos 16 y 17. Y la Escritura dice, Génesis 28, versos 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Dónde se encontraba Jacob cuando dijo estas palabras? Se encontraba en las afueras de una ciudad llamada Luz, la cual como resultado de la presencia de Dios allí, cambió su nombre por Betel, que significa casa de Dios. Pero ¿por qué estaba él allí? Porque había hecho una parada después de 2 días de camino, huyendo de su hermano Esaú y siguiendo el consejo de su madre. Leamos el capítulo 27 para tener claro el contexto. Versículo 41. Génesis 27, versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué les parece el trasfondo de la huida de Jacob? Hay una decisión en su hermano mayor que lo va a matar en cuanto pasen los días de luto, cuando su padre muera. ¿Pero por qué lo quiere matar? Porque Jacob le ha robado la bendición. ¿Cuándo se la robó? Cuando se disfrazó
haciéndose pasar por Esaú, engañando a su padre. La historia dice que Isaac ya estaba viejo y él sentía que ya iba a morir y que era necesario otorgarle la bendición patriarcal a su hijo mayor. Hermanos, para este tiempo Esaú ya le había vendido la primogenitura a Jacob. Pero quizá él pensó que una primogenitura sin la bendición de su padre no servía de mucho. De manera que no estaba tan preocupado por haberle vendido la primogenitura. Pero cuando se trató de la bendición de su padre, esa sí no la quería perder. Porque al fin y al cabo, tener una primogenitura sin la bendición de su padre, pues como dije, consideraba que no tenía tanta importancia. De manera que cuando Isaac lo manda a llamar para darle la bendición que le corresponde como primogénito, él llegó prontamente para recibirla. Pero su padre quería hacer algo especial. Y como Esaú era un experto en la cacería, y en varias ocasiones lo que cazaba lo preparaba y le quedaba bien sabroso y se lo daba a su papá, en esta ocasión Isaac quiere, antes de darle la bendición, que Esaú vaya al campo y le case uno de esos animales donde la carne de ellas él la ha disfrutado y la quiere disfrutar, dice, antes de que muera. Le dice, ve a cazarte un animal de esos que siempre te cazas. Te preparas el guiso de la carne del animal y entonces me la das, la disfruto y luego te bendigo. Pero Rebeca, la mamá de Esaú y de Jacob, está oyendo. Ella escucha que quien va a ser bendecido es Esaú. Pero Dios le dio una profecía a ella de que el hermano mayor serviría al menor. De manera que ella asume que el que debe ser bendecido es Jacob. Y mientras Esaú se va al campo a cazar, ella viene y habla con Jacob y le dice lo siguiente. Aquí mismo en Génesis 27, versículos 6 al 13. Vean lo que le dice. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras. Y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. ¿Qué les parece? La estrategia de Rebeca, lo único que demostró fue falta de confianza en Dios. Dios no necesita que le ayuden cuando se trata de dar una bendición. Cuando Dios ha dicho este es bendito y nadie le quita la bendición. El único que la puede quitar es Dios. Y si Dios había dicho en la profecía que le dio que el hermano mayor serviría al menor, Dios sabía de qué manera ese hermano menor sería bendecido. Pero Rebeca, desconfiando de Dios, elabora este plan tan lleno de
intriga, de mentira, y le dice al hijo, esto y esto vamos a hacer. El hijo parece más razonable que la madre en este caso, porque le dice, yo no tengo vello, yo no tengo barba, yo no soy velludo como mi hermano. Y cuando mi papá empieza a tocarme y vea que no tengo vellos, él va a saber de que no soy yo, y en vez de ser bendecido, voy a ser maldecido. Pero ella dice, no importa, la maldición que te diera a ti, que caiga sobre mí. Pero vamos a hacer esto. Y así, hermanos, nosotros vemos que Jacob, obedeciendo a su madre, participa de todo aquello. Y efectivamente, trae los cabritos, los prepara, la mamá le pone todos los ingredientes como a Isaac le gusta. Y, dice el espíritu de profecía, que de la piel de los cabritos, que es peluda, le comenzó a poner pelo por aquí y por allá, para que en caso de que lo tocara, sintiera que estaba velludo. Y ya ustedes conocen la historia. Llegó y le dijo, aquí estoy, papá, parafraseando, ¿verdad? Ya te traje la comidita que querías. Y le dice Isaac, pero qué tan rápido has venido, le dice. Le dice, es que Dios me ayudó, le dice. Dios se encargó que apareciera un animal rapidito y yo lo cazara. Así que Jacob está yendo más lejos que su madre, porque está metiendo a Dios en esa mentira. Está basando su mentira en Dios. Oh, hermanos, dice que Isaac dijo, la voz como que es la voz de Jacob, pero la piel es la de Esaú. Y le dijo, ven, acércate acá, te voy a oler. Hermanos, no estaba tan fácil eso. Isaac sentía que allá había algo, pero al mismo tiempo, como sentía los vellos de las pieles de los cabritos pegadas en su cara o por donde sea, él dijo, pues debe ser, pero la voz es como la de Jacob. Y hermanos, así nosotros vemos como una mentira, para ser sostenida, a veces hay que cubrirla con otra mentira. Porque eso es lo que está haciendo justamente Jacob. Tras que ya está mintiendo, ahora dice, Dios fue el que me ayudó. Dios puso este animalito para que lo cazara bien rápido. Hermanos y hermanas, así Jacob se complicó su situación, se complicó la vida, engañando a su padre y robándole la bendición que acompañaba a la primogenitura, robándole la bendición a su hermano Esaú. De manera que cuando Esaú ya viene con aquel animalito cocinado, con aquel guiso, y le dice, papá, aquí te traigo lo que tú quieres, Isaac se sorprende y le dice, ¿cómo? Alguien más vino antes de ti y lo bendije. Y si lo bendije, ya es bendito. Y Esaú dice, no puede ser. Mi hermano me ha suplantado 2 veces. Me ha comprado la primogenitura, me la ha prácticamente quitado porque yo estuve de acuerdo, pero ahora me ha quitado la bendición y ahí sí no lo voy a soportar. Porque el que era bendecido como primogénito le tocaba doble en la herencia, le tocaba el doble de la herencia. Es decir, ese era doblemente bendecido, valga la redundancia. Y dijo Esaú, esto no lo puedo soportar. De manera que resuelve como Caín, ¿qué cosa? Matar a su hermano tan pronto como su padre muera, al nomás pasar los días de luto, que a lo sumo eran 30 días. Pero los planes de Esaú se los hicieron saber a Rebeca. De manera que ella resolvió hacer lo siguiente, versículo 42 al 45, de aquí mismo de Génesis 27. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Y mora con él algunos días,
hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Muy astutamente, ella le presenta a Isaac un argumento que es creíble para que Jacob sea enviado, sea sacado de la casa. Le dice: nuestro hijo ya está en una edad de que tenga esposa, pero yo con las mujeres de los heteos no quiero nada. Y es porque para este tiempo Esaú ya tenía mujeres heteas y estaba fastidiada de esas mujeres, pues eran mujeres impías. Y le dice a Isaac: es bueno que Jacob vaya allá a Padán Aram a buscar una esposa dentro de nuestra parentela. Con estas cananeas no es bueno que él busque aquí una esposa. Y a Isaac le parece bien de que se vaya. Pero llama la atención, hermanos, cómo ella dice en su realidad que es para evitar de que dos hijos le sea quitada la vida en un mismo día. Y usted dirá: pero ¿cómo es que iba a hacer eso? Si era Esaú nada más el que quería matar a Jacob, ¿cómo es que perdería dos hijos el mismo día? Es que estaba la ley de que el pariente más cercano podía vengar la muerte de uno de la familia. De manera que alguien de la familia, un pariente cercano, en ese caso, debía matar a Esaú para vengar la sangre de Jacob. De manera que ella dice: no puede ser, no puedo perder dos hijos en un mismo día. Así que le dice a Jacob: vete allá a la casa de nuestra familia, allá a la casa de Labán, mi hermano, en Harán. Ve allá. Y hermanos, así nosotros vemos que ella dispone que su hijo sea libre de ser asesinado. Los versículos 10 al 11 del capítulo 28, pero ahora versículos 1 al 5, quiero que le pongan atención a lo que dice. Capítulo 28, versículos 1 al 5. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Isaac le creyó a su esposa que la razón por la cual estaba enviando a Jacob tenía peso. Nunca le dijo: es que Esaú quiere matar a Jacob. Nunca se lo dijo, pues eso le hubiera partido el corazón a Isaac, tomando en cuenta la edad que tenía ya, que andaba alrededor de los 137 años y ya un hombre que hasta la vista había perdido. Así él entonces participa del plan de su esposa y le dice a su hijo: váyase a Padán Aram y busque mujer allá. Ahora vea los versículos 10 y 11 de aquí mismo del capítulo 28. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Aquí yo creo que es bueno hacer un comentario
porque no cabe duda que Jacob era un hijo obediente a sus padres. Por textos bíblicos se desprende que Jacob ya tiene 77 años. Pero es admirable cómo él es fielmente obediente a papá y a mamá. Y está haciendo todo lo que sus padres le dicen. Y aquí sería bueno que los jóvenes que me están escuchando siguieran este ejemplo de obediencia. Sobre todo en este segundo, no en el primero de la madre que iba contrario a la voluntad de Dios, sino en este segundo, cuando se trató de buscar una esposa. Sería bueno que los jóvenes, no importa la edad que tengan, siempre sean obedientes a sus padres. Siempre escuchen el consejo de sus padres. Jacob tiene 77 años y todavía obedece a papá y a mamá. Hoy los muchachos tienen 18 y ya ellos quieren mandar a sus padres. Qué triste. Hermanos, no debe ser así. Ustedes, jóvenes de la verdad presente, sean un modelo para todos los demás jóvenes del mundo. Un modelo de obediencia a papá y a mamá, como lo estamos viendo aquí en el caso de Jacob. Pero con lo dicho hasta aquí, hermanos, ¿cuál creen ustedes que era el estado emocional de Jacob cuando llegó aquella noche a las afueras de la ciudad que se llama Luz? Creo que no hay mejor relato para describir sus emociones que el que se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, escrito por la mensajera del Señor, Elena White. Vea cómo ella describe el estado emocional en el que llegó Jacob aquella noche allí, a la ciudad llamada Luz. Dice: amenazado de muerte por la ira de Esaú, Jacob salió fugitivo de la casa de su padre. Emprendió su solitario viaje con un corazón profundamente acongojado. ¿Cómo iba él, hermanos? Acongojado. ¿Qué es o cómo es una persona acongojada? Una persona triste, afligida, angustiada. Va solo, hermanos, con un corazón profundamente acongojado. Va angustiado. Él sabe que es verdad que debe conseguir esposa ya, pero él sabe que la otra razón por la que lo están mandando es porque su hermano Esaú ha decidido matarlo. Así que él va con un corazón profundamente acongojado. Y sigue diciendo: con nada más que su báculo en la mano, debía viajar durante varios días por una región habitada por tribus indómitas y errantes. Así que, hermanos, a esto hay que agregarle los cananeos, que ante a un extranjero no eran tan amistosos, y sobre todo si eran semitas. Dominado, dice, por su remordimiento y timidez, trató de evitar a los hombres para no ser hallado por su airado hermano. Temía haber perdido para siempre la bendición que Dios había tratado de darle. Y Satanás estaba listo para atormentarlo con sus tentaciones. Así que no solamente iba acongojado, no solamente iba triste, no solamente iba angustiado, sino que tenía ese miedo de haber perdido la bendición que Dios había tratado de darle, pero que él la había robado de una manera incorrecta. Y mientras tanto, él iba con ese sentimiento de culpa. ¿Qué hacía Satanás? Dice: lo atormentaba con sus tentaciones. Patriarcas y Profetas, página 163. ¿Con qué tipo de tentaciones lo atormentaba? Sigamos leyendo. La noche del segundo día lo encontró lejos de las tiendas de su padre. Se sentía desechado y sabía que toda esta tribulación había venido sobre él por su proceder erróneo. Qué triste, hermanos, es sentirse uno desechado, ¿verdad? Por Dios. Qué triste sentirse uno tan culpable de haberle fallado al Señor y creer que uno no merece nada de perdón, mucho menos de bendición. Entonces dice, se sentía desechado y sabía que
toda esta tribulación había venido sobre él por su proceder erróneo. Las tinieblas, dice, de la desesperación oprimían su alma y apenas se atrevía a orar. ¿Te ha pasado alguna vez que ni ganas de orar tienes porque sabes que le has fallado a Dios? ¿Cuántos hay que a veces saben que han hecho algo malo delante de Dios y no se atreven a orar? No se atreven a pedir a Dios nada. Y el diablo los hace sentirse tan culpables que por ahí les hace creer que mejor sigan en el pecado porque de todas maneras ya no tienen perdón. Y los oprime el enemigo. Y llegan a ese punto donde la comunión con Dios a través de la oración la pierden. Oh, mi hermano, te pregunté al principio que si te has sentido alguna vez de esta manera, que no eres el único, porque también este patriarca Jacob lo ha sentido. Sin embargo, dice, estaba tan completamente solo que sentía como nunca antes la necesidad de la protección de Dios. De manera que llorando y con profunda humildad, confesó su pecado y pidió que se le diera alguna evidencia de que no estaba completamente abandonado. Su corazón agobiado no encontraba alivio. Había perdido toda confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres. Así, hermanos y hermanas, eran los estados de ánimo de Jacob. Él era el tipo de persona que debido a su pecado se sentía sin esperanza, sentía que no tenía perdón. Y ahora en su soledad, encontrándose consigo mismo, se pregunta si Dios lo había abandonado. Pero ¿será que Dios lo había abandonado, hermanos? ¿Lo abandonaría Dios en esa condición en la que estaba? ¿Qué dice el don de profecía? Pero Dios, dice, no abandonó a Jacob. Su misericordia alcanzaba todavía a su errante y desconfiado siervo. Compasivamente el Señor reveló a Jacob precisamente lo que necesitaba: un Salvador. Había pecado, pero su corazón se llenó de gratitud cuando vio revelado un camino por el cual podría ser restituido a la gracia de Dios. Dios no abandonó a Jacob. Más bien le mostró un camino por el cual podría ser restituido a la gracia de Dios. ¿Y cuál fue ese camino? Génesis 28, versículos 12 al 15 ahora. Vea el camino. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ah, hermanos, qué hermoso esto. Así nosotros vemos que tiene esa visión impresionante, donde, como dice la mensajera del Señor, Dios le mostró el plan de redención. No se lo mostró del todo. En aquella escalera, hermanos, en aquella escalera le mostró lo que era esencial para él. ¿Y por qué decimos que en aquella escalera estaba mostrado el plan de redención? Porque Jesús, cuando estaba hablando con Natanael, se refirió a sí mismo como la persona en quien bajan y suben los ángeles.
Si quieren, dejen marcado ahí y vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 49 al 51. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 49 al 51, dice así. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así, hermanos y hermanas, Jesús dijo que Él era la escalera que Jacob miró, que es sobre Él que suben y bajan los ángeles. Pero ¿cuál era el mensaje que Dios le quiso dar a Jacob con aquel sueño de esa escalera donde subían ángeles y bajaban? ¿Cuál era el mensaje que Dios le quiso dar? El don de profecía lo dice de una manera tan hermosa. Dice: la escalera representa a Jesús, el medio señalado para comunicarnos con el cielo. Si no hubiera salvado por sus méritos el abismo producido por el pecado, los ángeles ministradores no habrían podido tratar con el hombre caído. Pero Cristo, hermanos, Cristo une el hombre débil y desamparado con la fuente del poder infinito. En otras palabras, hermanos, nosotros estábamos aislados. Desde el día en que nuestros primeros padres pecaron, la raza humana estaba aislada. Para poder conectarse otra vez con Dios, era necesario tender un puente para que a través de ese puente, otra vez, el hombre estuviera en la comunión con el Señor. Y ese puente es Jesús. Por eso dijo Él: yo soy, ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Oh, mis hermanos, Cristo, dice, une al hombre débil y desamparado con la fuente del poder infinito. Todo esto, dice, se le reveló a Jacob en su sueño. Aunque su mente comprendió enseguida una parte de la revelación, sus grandes y misteriosas verdades fueron el estudio de toda su vida y le fue comprendiendo cada vez mejor. Las fue comprendiendo cada vez mejor. Patriarcas y Profetas, página 165. Y ahora, hermanos, ¿cómo se siente Jacob con semejante revelación? ¿Cómo se siente él? Mire lo que hace, versículo 16 al 22. Volvamos otra vez allá a Génesis 28. Versículos 16 al 32. Vea lo que hace. Dice así: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Oh, hermanos y hermanas, así nosotros vemos a Jacob, que siente que Dios está con él todavía. No se siente más solo. Dios le ha aceptado y renovado su promesa. Aquella promesa que le hizo a su abuelo Abraham y que también se la hizo a su padre Isaac.
Y no solamente eso, hermanos, sino que le ha reiterado que de sus lomos vendrá el Mesías, pues le ha dicho que en él serán benditas todas las familias de la tierra, y es solo en Cristo que las familias de la tierra son benditas. De manera, hermanos, que para coronar la bendición le dice: he aquí, le dice, que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y no te voy a dejar hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. ¿Qué seguridad la que le transmite? ¿No creen ustedes que es una hermosa seguridad? Oh, mis hermanos, antes parecía estar abandonado de todos, de amigos, aún de sus padres. Pero ahora oye a Dios decirle: no te dejaré. Así es Dios. Él nunca abandona a quien ama. Si tú crees que Dios te ama, Él nunca te abandona. Y ahora, hermanos, con una fe renovada, Él procede a levantar ese monumento. La piedra que le había servido de almohada, ahora la unge con aceite y la declara como un monumento de aquella aparición tan hermosa de Dios, y la deja allí para que siempre le recuerde a él esa promesa maravillosa que Dios le hizo. Oh, mis hermanos, pero junto con el memorial que levanta, él también toma una decisión, y es la de hacer del Dios verdadero su único Dios. Es decir, él se compromete que no va a tener otros dioses en su vida. Él dice: el Dios mío será el Dios de mis padres, el Dios que se me ha aparecido, el Dios que me ha hablado, el Dios que me ha dicho que no me va a dejar, el Dios que no me ha abandonado, el Dios que me da aquí más bien la ratificación de la promesa de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac. Oh, hermanos, y ante esa decisión de que hará de Dios su único Dios, dice también: y lo voy a reconocer como el dueño de todo, y de todo lo que me dé voy a apartar el diezmo para él. Voy a devolverle la 10ª parte, porque no cabe duda que todo lo que yo tenga es porque él me lo va a dar. Y hermanos y hermanas, de aquí entonces nosotros debemos tomar la enseñanza de que de la misma manera debemos hacer una decisión, y es la de entregarnos a Dios completamente, de hacer nuestro Dios el único Dios, no permitir que otros dioses invadan nuestra vida, ni el Dios del trabajo, ni el Dios del deporte, ni el Dios de la moda, ni el Dios de un pariente. Hermanos, que nadie desplace a Dios de nuestro corazón, pero al mismo tiempo seamos fieles con Él. Seamos fieles con Él, y de todo lo que Él nos da, devolvámosle, hermanos, el diezmo. Una vez fui invitado a predicar a un lugar bien lejos, y yo me voy por fe. Yo nunca le ando diciendo a la gente que me tiene que dar una ofrenda. Yo me voy por fe. Yo me voy allí pagando mi boleto de avión si voy en avión, o pagando la gasolina si voy en carro. Y yo digo: yo dependo de Dios, y Dios sabrá cómo va a suplir. Y me recuerdo que a la iglesia que fui esa vez, los hermanos dijeron: pastor, le vamos a dar 2 cheques. Uno para los gastos del gas, porque usted ha viajado bastante. Manejé 36 horas para ir a predicar. Y entonces le vamos a dar para el gas, y le vamos a dar esta ofrenda. Y vino el enemigo y me dijo: da diezmo de la ofrenda, pero del gas no. De eso que te dan para el gas no, porque eso es un reembolso a tus gastos. Da de la ofrenda. Y yo dije: sí, es cierto, así tiene que ser. Cuando de repente vino a mi memoria estas palabras de Jacob: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Él no dijo, después de sacar los gastos, de lo que me quede,
de ahí voy a dar el diezmo. No, él dijo, de todo lo que me dieres, sin sacar gastos. Y hermanos, lo hice así. Y yo me vine 36 horas manejando hasta aquí a Houston, porque justamente ese sábado siguiente me tocaba predicar acá. Y era una época como ahora, mes de agosto, julio, agosto. Y cuando venía por ahí, por Huntsville, hermanos, se me arruinó el aire acondicionado. Y empecé a sentir un horno adentro del carro. Veníamos con mi esposa, pero rojos. No, pero veníamos pasándola mal. Y llegando acá, llegué un viernes, pues ¿qué podía hacer? Ya no podía hacer nada. Así que llegamos a la iglesia también el sábado y prediqué. El domingo, así anduvimos con el carro. Pero el lunes me presenté a un taller por ahí. Y le dije, mire, fíjese que mi carro se le arruinó el aire acondicionado. ¿Puede revisarlo? Y ya lo revisaron y dijo, se arruinó la compresora. Y esto aquí le va a costar $800. Y de repente vino el enemigo y me dijo, si hubieras apartado los gastos que te dieron, aquí tuvieras para arreglarlo. Y el enemigo comenzó a ponerme esa duda de por qué yo le había dado a Dios el diezmo de todo lo que me habían dado. Y yo no tenía los $800 para arreglar el carro. De manera que nos fuimos para Dallas, porque allá vivíamos en ese tiempo, no vivíamos en Shepherd. Y nos fuimos para Dallas otra vez con ese calor terrible. Íbamos con los vidrios abajo, con las ventanas del carro abajo, íbamos allí. A veces nos echábamos agua así, porque estaba terrible el calor. Hermanos, yo no tenía los $800, para serles sincero, no tenía los $800 para arreglar mi carro. Pero hermanos, miren lo que pasó. El sábado siguiente, después que prediqué aquí, yo estaba despidiendo a los hermanos. Ya he contado este testimonio y algunos ya lo oyeron. Yo estaba despidiendo a los hermanos. Cuando una hermana que no es ni de la iglesia de allá de Irving, va pasando y saca un sobre y me lo da. Y me dice, ya entregué el diezmo. Pero cuando estaba haciendo el diezmo, Dios me puso en mi corazón que le diera este sobre. Y yo le dije, hermanita, no tiene que hacerlo. No, eso fue algo que Dios me puso. Bueno, hermana, si así es, que Dios la bendiga. Muchas gracias. Hermanos, cuando terminó el servicio, había un hermano allí que trabaja como barimen, esos que arreglan los carros, que les cambian las latas a los carros, los golpes se los arreglan. Y le dije, hermano, ¿y usted no arregla radiadores? ¿Usted no arregla aires acondicionados? Sí, yo hago todo eso. Mire que esto y esto me ha pasado. Y dice, llévemelo mañana, era el domingo. Y se lo llevé al taller. Hermanos, el hombre arregló el carro. Compramos las partes con el dinero que había en el sobre. El dinero que había en el sobre alcanzaba justo para las partes. Y cuando yo le dije al hermano, ¿cuánto le debo por su trabajo? Me dijo, nada. Y yo le dije, hermano, usted no le pedí que me hiciera esto porque es hermano. Yo no me voy a aprovechar de porque usted es hermano. Si yo hubiera ido a otro lugar, yo hubiera tenido que pagar. Dígame cuánto le debo. Y ese hermano me dijo, no me quite la bendición. Hermanos, se arregló la compresora del carro, se arreglaron los problemas y Dios me proveyó el dinero. Yo solo fui fiel a mi Dios. Yo solo le di el diezmo de todo lo que Él me dio. ¿Y quién se encargó de mi problema que me apareció con el carro? ¿Quién se encargó? Dios. Hermanos, hay que aprender de Jacob. Cuando él dice, de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Hay algunos que primero le pagan al que le deben. Primero pagan la renta. Primero pagan el carro. Primero pagan aquí. Y por último dicen, de esta poquitera le voy a dar el diezmo al Señor. Ingratos. Son ingratos. Aprendan de Jacob. No le den a Dios de lo que sobra. Si el cheque vino de 2,000, de 2,000 hay que dar el diezmo. Y de lo que queda hay que pagar la renta. Y de lo que queda hay que pagar lo que se debe. Pero a Dios hay que darle lo que Él se merece. Así nosotros vemos, hermanos, a Jacob haciendo este compromiso con su Dios. Y él entonces dice unas palabras hermosas allí que ya las leyeron, pero se las pongo aquí en la pantalla.
Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué es lo que hizo de aquel lugar casa de Dios y puerta del cielo? La presencia de Dios. Y yo les pregunto, ¿cuántos creen que Dios se hace presente en este lugar cada vez que venimos a reunirnos? Oh, hermanos y hermanas, lo que hace de este lugar casa de Dios y puerta del cielo es la presencia de Jehová. Y si nosotros creemos eso, entonces, hermanos, ¿con qué sentimiento deberíamos de estar aquí? ¿Con qué actitud deberíamos de estar aquí? Hermanos, de la misma manera como Jacob. Él dice que tuvo, ¿qué cosa? Miedo. Tuvo miedo. Pero no era como el miedo que le tenía a su hermano Esaú, sino que era un temor reverente. Pues eso es lo que significa el término hebreo yaré, de donde ha sido traducida la palabra miedo. En otras palabras, hermanos, la presencia de Dios en aquel lugar le inspiró a Jacob un sentido de respeto y le cambió completamente la perspectiva de su Dios. Llegó allí con sentimientos de soledad y abandono, mas no sabía que Dios se le aparecería para llenarle su vida de esperanza. Tú estás aquí porque Dios te ama. Tú estás aquí porque el Señor te ha perdonado. Tú estás aquí porque Dios en su misericordia te ha salvado. Entonces, hermano, hermana, eso es algo por lo cual debemos estar agradecidos. Jacob se enteró de cuán amoroso era Dios con él, de manera que dijo: cuán maravilloso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Oh, hermanos, es verdad que dijo cuán terrible, no dijo cuán maravilloso, pero es que, hermanos, Yaré también significa maravilloso. De manera que la maravillosa presencia de Dios había llenado a Jacob de asombro y respeto o reverencia por él. Y el don profético, hermanos, asocia las palabras de Jacob con la reverencia. Cuando él dijo: cuán terrible es este lugar. Cuando él dice que tuvo miedo, mire cómo lo asocia el don de profecía con la reverencia. A Dios, dice, se le debe reverenciar grandemente. Todo el que verdaderamente conozca su presencia se inclinará humildemente ante él. Y como Jacob, cuando contempló la visión de Dios, exclamará: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Se dan cuenta? Las palabras de Jacob, hermanos, fueron palabras de reverencia, porque tenía el sentimiento de que la presencia de Dios estaba allí. ¿Y nosotros? ¿Cuál es el sentimiento cuando venimos aquí? ¿Cuál es el pensamiento que tenemos cuando venimos aquí? ¿Cuál es la actitud cuando venimos ante la presencia del Señor? ¿Somos verdaderamente conscientes delante de quién estamos, mis hermanos? ¿Somos verdaderamente conscientes ante quién venimos a comparecer? Es para nosotros, como les pregunté hace un momento, es para nosotros este lugar, casa de Dios y puerta del cielo, hermanos. Si es así, pongamos atención a las siguientes palabras entonces. Para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es puerta del cielo. El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial, para aquel culto más sublime en el que no podrá entrar nada que corrompa.
Consejos para la Iglesia, página 450. Fíjense, los agentes designados por Dios: el canto de alabanza, la oración y las palabras pronunciadas por el predicador. Estas tres cosas, dice, nos preparan ¿para qué? Para la iglesia celestial y para aquel culto más sublime en el que no podrá entrar nada que lo corrompa. Y sigue diciendo el don profético: la verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por un sentimiento de su grandeza infinita y de su presencia. Y cada corazón debe quedar profundamente impresionado por este sentimiento de lo invisible. La hora y el lugar de reunión, ¿cómo son? Sagrados. ¿Por qué? Porque Dios está allí. Y al manifestarse la reverencia en la actitud y conducta, se ahondará el sentimiento que inspira. La hora y el lugar de la reunión, hermanos, son sagrados porque Dios está allí. ¿Está Dios aquí? Oh, hermanos, yo les diría que se sienten y que no se levanten, porque si no les va a caer esta palabra de amonestación. Porque si ustedes están conscientes que Dios está aquí, si yo estoy consciente que Dios está aquí, mi actitud de ahora en adelante va a cambiar. Mire lo que dice el don de profecía. Muchos no tienen verdadero aprecio por el carácter sagrado de las cosas eternas. Casi todos necesitan que se les enseñe a conducirse en la casa de Dios. Los padres no deben solo enseñar, sino ordenar a sus hijos que entren al santuario con seriedad y reverencia. ¿Qué deben hacer los padres con sus hijos? Ordenarles, enseñarles que entren al santuario y estén allí serios y reverentes. Y cuando hablo serios, está diciendo que no estén jugando. Dice, del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde el Señor se encuentra con su pueblo. Ha habido un gran cambio, y no en el mejor sentido, sino en el peor, en los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso. O sea, las iglesias han cambiado, pero no para mejorar, sino para empeorar. ¿Cuánto tiempo tengo yo de no predicarles a ustedes de la reverencia? Mucho tiempo. La última vez que yo prediqué de la reverencia fue hace 4 años. Y es mi deber como ministro del Señor enseñarle a la iglesia cómo se debe conducir cuando viene a presentarse delante de Jehová. Y aquí estamos viendo que ha habido un cambio, dice, pero no en el mejor sentido, sino en el peor. Hoy, tristemente, en las iglesias no se predica de la reverencia. Hay un desorden en la música, en la vestimenta, en la conducta. Pero hermanos y hermanas, Dios está preparando un pueblo que va a ir a alabar y a glorificarlo a Él en el cielo. Y lo está aquí enseñando, le está preparando y le está diciendo cómo ante la presencia de Dios se debe uno conducir. De manera que, sigo leyendo, las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios están perdiendo rápidamente su influencia y son rebajadas al nivel de las cosas comunes. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario donde se encontraba con Dios en servicio sagrado ha desaparecido mayormente. Sin embargo, Dios mismo dio el orden del servicio, ensalzándolo muy por encima de todo lo que tuviera naturaleza temporal. La casa de Dios es profanada con frecuencia y el sábado es violado por los hijos de los observadores del sábado. ¿Qué es profanado con frecuencia? La casa de Dios, y el sábado es violado por los hijos de los observadores del sábado. ¿Por qué? En algunos casos, dice, se les permite correr por la casa de Dios
jugar, conversar y manifestar su mal genio en las mismas reuniones donde los santos debieran rendir culto a Dios en la belleza de la santidad. Y el lugar que debería ser santo y donde debería reinar una quietud santa y donde debiera haber un orden perfecto, limpieza y humildad, se convierte algunas veces, hermanos, en una perfecta Babilonia o confusión. Esto es suficiente para provocar el desagrado de Dios y ahuyentar su presencia de nuestras asambleas. Está hablando a los padres que permiten a esos niños que entran y salen a la hora del culto, que les permiten estar jugando ahí con los teléfonos, que inclusive les traen juguetes a la iglesia para que se entretengan jugando. Aquí no es para venir a entretenerse jugando, aquí es para oír la palabra de Jehová. Y usted tiene que orar en su casa y pedirle al Señor por su niño. Pero no traiga juguetes, porque si usted desde chiquito le trae juguetes al niño para que se entretenga aquí, cuando él crezca, solo jugando va a querer pasar acá. Hermanos, aquí está diciendo que ahuyenta la presencia de Dios, dice, de las asambleas, cuando no somos rectos en esto de la reverencia con nuestros hijos. Padres, dice, elevad la norma del cristianismo en la mente de vuestros hijos. Ayudadles a entretejer a Jesús en su experiencia. Enseñadles a tener la más alta reverencia por la casa de Dios. Y a comprender que cuando entran en la casa del Señor, deben hacerlo con corazón enternecido y subyugado por pensamientos como estos. Mire lo que debe decir el niño. Mire lo que debe decir el hijo cuando viene a la iglesia. Dios está aquí y esta es su casa. Debo tener pensamientos puros y los más santos motivos. No debo abrigar orgullo, envidias, celos, malas sospechas, odios ni engaño en mi corazón, porque vengo a la presencia del Dios Santo. Este es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo y lo bendice. El santo y sublime que habita la eternidad me mira, escudriña mi corazón y lee los pensamientos y los actos más secretos de mi vida. Así está escrito en Conducción del Niño, página 513. Pero todo esto que se dice que debería ser el niño, los que lo debemos decir somos nosotros los grandes también. Porque muchos de nosotros venimos al culto y venimos, mire, con todo esto que menciona acá. Venimos tristemente abrigando orgullo, envidias, celos, malas sospechas, odios, engaño en nuestro corazón. Y así, hermanos, no agradamos a Dios. Por eso es que antes de venirse uno para acá, hay que decirle al Señor: Señor, en tu sangre preciosa, lávame de toda inmundicia, lávame de toda maldad, porque voy a presentarme ante tu presencia. Quítame todo prejuicio, quítame todo orgullo, quítame todo esto que estoy sintiendo para fulano, para sutano. Quítamelo, Señor. Quiero llegar limpio de corazón ante tu presencia. Uno debe prepararse, hermanos. Mire lo que sigue diciendo: no tengáis tan poca reverencia a la casa y el culto de Dios, que converséis con otros durante el sermón. Mire, hermano, hermana, cuando ya empezó el servicio, ya usted no tiene que andar hablando con nadie. Siéntese y escuche lo que Dios le va a decir. Pero cuando usted en pleno sermón, miren, a veces uno de predicador puede ver cuando allá están cuchicheándonos con otros, platicándonos con otros. El otro día estuve a punto de decir: ahí me avisa cuando ustedes terminen para yo continuar. Pero no los quise avergonzar. Pero lo estoy diciendo ahora, que por favor guarden respeto ante la presencia de Dios. Guarden respeto. No tengáis tan poca reverencia hacia la casa y el culto de Dios, que converséis con otros durante el sermón. Si los que cometen esta falta pudieran ver a los ángeles de Dios que los miran y toman en cuenta su acción, se llenarían de vergüenza y de aborrecimiento propio. Dios quiere oidores, ¿cómo? Atentos. Dios quiere oidores atentos. No que anden en el Facebook a la hora del sermón. No que anden allí en la red social. Atentos quiere Dios. Oidores atentos. Pero vean ustedes esta otra declaración. Cuando leí esto dije yo, ¿cómo los hermanitos deberían
oír esto o estudiarlo para que no cometan este error, porque yo he mirado en iglesias donde he andado que lo hacen los hermanos, pero ojalá más de alguno de esas iglesias vea esto para que no lo siga haciendo. Escuche, debiera haber un lugar sagrado como el santuario de la antigüedad donde Dios se encuentre con su pueblo. Ese lugar no debiera usarse como comedor ni como oficina, sino sencillamente para el culto de Dios. Hay iglesias, como digamos un salón como este, que aquí se predica y terminando el culto, por ahí están las mesas guardadas y entonces las sillas mismas se arreglan y ahí mismo entonces se come y prácticamente el salón viene a ser casa de Dios mientras la palabra se predica, pero luego se convierte en un comedor. Dice que eso no debería hacerse. No debería usarse como comedor ni como oficina, sino solamente para el culto de Dios. Dice, cuando los niños asisten a la escuela en el mismo lugar donde se reúnen para rendir culto en el sábado. Es decir, en el mismo lugar donde se hace el culto, allí mismo ellos reciben las clases. Dice que entonces no se puede hacer que sientan la santidad del lugar y que entren en él con sentimientos de reverencia. Se mezclan de tal manera lo sagrado y lo común que es difícil distinguirlos. Así que no podemos usar el lugar donde se predica la palabra de Dios como comedor, ni como oficina, ni como salón de clases. Ese debe ser solamente para escuchar la palabra de Dios. Ahora sigue diciendo, por esta razón, dice, la casa o santuario dedicado a Dios no debiera convertirse en un lugar común. Su santidad no se debiera confundir ni mezclar con los sentimientos comunes de todos los días de la vida o de la vida comercial. Debiera haber un solemne temor reverente en los adoradores cuando entran en el santuario. Y debieran dejar tras sí todos los pensamientos mundanos comunes, pues ese es el lugar donde Dios revela su presencia. Es como la cámara de audiencia del gran Dios eterno. Por lo tanto, el orgullo y la pasión, la disensión, la egolatría, el egoísmo y la avaricia, que Dios denuncia como idolatría, son inapropiados para un lugar como es la casa de Dios. Y hermanos, póngale atención a esto, porque a lo mejor aquí puede ser que nos veamos reflejados. La conversación común, los cuchicheos y las risas no deben permitirse en la casa de culto, ni antes ni después del servicio. Y si no se debe permitir ni antes ni después, mucho menos durante. Oiga, los cuchicheos y las risas no deben permitirse en la casa de culto. Dice, una piedad ardiente y activa debe caracterizar a los adoradores. Si cuando la gente entra en la casa de culto tiene verdadera reverencia por el Señor y recuerda que está en su presencia, habrá una suave elocuencia ¿en qué cosa? En el silencio. Las risas, las conversaciones y los cuchicheos que podrían no ser pecaminosos en un lugar de negocios comunes no deben tolerarse en la casa donde se adora a Dios. Por eso, hermanos y hermanas, para evitar esto, digamos como Jacob, que el lugar donde nos reunimos es casa de Dios y puerta del cielo. Y yo le invito en el nombre del Señor a que levantemos la norma. A que en esto de la reverencia, hermanos, progresemos, no retrocedamos. Y que tenga usted un concepto de que la presencia de Dios está aquí los martes. Que la presencia de Dios está aquí los sábados en la mañana. Y que la presencia de Dios está aquí los sábados en la tarde. Y si usted está consciente de que esta es casa de Dios y puerta del cielo, entonces usted va a tener reverencia el martes, el sábado en la mañana y el sábado en la tarde. Y usted va a tratar de no entrar en esto que el don de profecía ha dicho. No va usted a estar ni cuchicheando, ni riéndose, ni relajándose, porque usted está ante la presencia de Dios.
Hay veces que pensamos que en la tarde es distinto a la mañana. Y entonces venimos y comenzamos allí a reírnos, a relajarnos, a hablar en una forma jocosa, es decir, ahí que aparentemente graciosa, pero eso está causando ¿qué cosa? ¿Qué está causando? Irreverencia. Y yo quiero hacerle un llamado aquí a los directores de jóvenes. Traten que en la tarde sea un servicio de adoración de jóvenes, no sociedad de jóvenes, porque hasta la palabra sociedad le dice que es para sociabilizar. Y a la casa de Dios no venimos a sociabilizar, venimos a adorar a nuestro Dios. Así que ustedes procuren, jóvenes, hacer del servicio de la tarde un servicio de adoración de jóvenes, donde la reverencia sea igual como en la mañana, donde no hayan cuchicheos, donde no hayan risas, donde no hayan esas cosas que se prestan para el juego y que son irreverentes ante Dios. Cuando el sol se oculta y cantamos el himno que dice, ¿qué informe llevará? ¿Qué informe usted cree que lleva cuando hemos estado en el servicio de la tarde? Riéndonos, cuchicheando y haciendo bromas. ¿Qué informe llevará? El informe que lleva es que para esto solo es santo el servicio de la mañana. Para estos la presencia de Dios solo está en la mañana, en la tarde ya no está, y por eso se relajan, y por eso se prestan para las risas, se prestan para el cuchicheo, se prestan para estar hablando todos al mismo tiempo. Ese es el informe que lleva. Hermano, hermana, en la tarde, si usted quiere opinar, levante la mano para que le den la palabra. Pero no hable usted y habla el otro y se oye que están hablando dos personas al mismo tiempo. Eso es desorden, hermanos. El Señor dice en su palabra que todo lo que hagamos lo hagamos decentemente y en orden. La orden es la ley del cielo, hermanos. Así que le animo en el nombre del Señor a que haga de este templo una casa de Dios y una puerta del cielo. Y cuando usted sienta, hermano, hermana, que como que por allí se nos olvidó y estamos volviendo a descontrolarnos, diga, hermanos, estamos en la casa de Dios, hermanos. Estamos en la casa de Dios, dígalo. Porque usted no puede permitir que se haga un desorden ante la presencia de Dios. Si se va a traer un ejercicio bíblico, que la pregunta no sea una pregunta donde se pongan a reír los hermanos, donde la respuesta que tiene que dar el hermano entra en competencia con la respuesta del otro. Este no es para eso, este lugar es para adorar a nuestro Padre Celestial. Así que asegúrese, si trae un ejercicio bíblico, sepa seleccionar las preguntas y de una vez dígale, hermano, voy a hacer estas preguntas, pero por favor el que la quiera contestar, levante la mano. Y ya usted diga, después que la contestó, Dios me lo bendiga, hermano, gracias por participar. Voy a hacer esta otra pregunta y de este lado, si habrá alguno, levante la mano para contestarla. Pero no entremos a competir aquí. Este no es un lugar de competencias. Ni es para estar jugando. Ni es para decir, voy a hacer un ejercicio bíblico y vamos a ver quién se sabe la estrofa de este himno. Y este hermano tal vez no tiene el don del canto. Y él viene y dice, pues yo creo que va así. Y comienzan los hermanos a reírse. A reírse de ver cómo el pobre hermano, pobre hermana que no tiene el don de canto lo está cantando. Pero el que trajo el ejercicio bíblico está generando esa irreverencia. Hay que tener, hermano, un concepto elevado de la presencia de Dios. No le ofrezcamos fuego extraño al Señor. Venimos a adorar por la mañana y venimos a adorar por la tarde. En la mañana se llama servicio de adoración y en la tarde se llama servicio de adoración de jóvenes. Y la presencia de Jehová está todo el día con su pueblo. Y entre la presencia de Jehová, ¿qué dijo Habacuc? Calle delante de él toda la tierra. Hermanos y hermanas, ¿qué le dijo Dios a Moisés cuando estaba frente a la zarza? Quítate, le dijo, las sandalias o el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Quitémonos, hermanos, cuando vengamos a este lugar santo. Quitémonos, no las sandalias, pero sí quitémonos el orgullo. Quitémonos el rencor.
Quitémonos el prejuicio. Quitémonos aquello que es ajeno a la santidad. Quitémoslo, porque aquí este lugar santo es. Y hagamos como dijo Eclesiastés. Cuando te acerques a la casa de Dios, acércate más para escuchar que para hablar. Acércate más para escuchar que para hablar. Casa de Dios y puerta del cielo es la iglesia Advenimiento de Houston, amén. Y con ese concepto vamos a seguir. Con este elevado concepto vamos a mantenernos. Todo el que venga aquí por la mañana y por la tarde, que sepa que viene a la casa de Dios y puerta del cielo. Porque la presencia de Jehová está con nosotros. Voy a cerrar leyendo el Salmo 96, versículos 1 al 9, que es un salmo donde se reconoce la grandeza de Dios. Salmo 96, versículo 1 al 9. Dice así: cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temibles sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Ojalá, hermanos y hermanas, que la próxima vez que vengamos a adorar a nuestro Dios, vengamos, como dice este salmo, a adorarle en la hermosura de la santidad. Y al que así lo haga, Dios le va a bendecir. Y lo mejor de todo es que se sentirá que vino a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Que Dios bendiga su palabra. Al escuchar las notas, hermanos, del himno número 338, nos ponemos en pie. Silencio, silencio.
hermoso el silencio ante nuestro Dios. Quiero decirle a usted, hermano, de la Iglesia del Aire, usted que ha hecho de su casa un templo, haga que esa casa sea casa de Dios y puerta del cielo. Y que cada vez que se conecta con nosotros para adorar, tenga usted ese concepto elevado de que la presencia del Señor está en su casa. Y esté reverente. No esté pendiente de los animales. No esté pendiente de la comida. Manténgase allí, sentado, escuchando a Jehová hablar. Y así va a ser de su casa, la casa de Dios y puerta del cielo. A veces en el hogar, cuando uno está como Iglesia del Aire, es cuando hay más tentación a ser irreverente, a estar distraído. Pero no lo permita. No deje que Satanás le arrebate la semilla de la verdad de su corazón. Manténgase en reverencia ante el Señor y así usted va a ser bendecido allá en su casa. Vamos a arrodillarnos y a pedirle a Dios que nos ayude a ser reverente siempre. Padre Santo y Soberano, cuán terrible es este lugar, porque tú estabas aquí y no lo sabíamos. Las veces que fuimos irreverentes, las veces que nos prestamos al cuchicheo, a las risas, a hablar al mismo tiempo con otro. Cuán terrible era este lugar, aquí estaba tu presencia y actuamos como que no lo sabíamos. Pero ahora, Señor, que tú nos haces ver en la experiencia de Jacob lo que representa este lugar, te pedimos que de ahora en adelante seamos reverentes todo el tiempo. Te suplicamos que nos perdones las veces que hemos sido irreverentes, las veces que hemos contribuido para que otros se rían, las veces que hemos dicho alguna cosa aquí que es como broma y otros se han reído. Perdónanos, Señor. Perdónanos las veces que hemos competido, hemos jugado en tu casa. Perdónanos, Señor. Oh, Padre, ten misericordia de nosotros. Pasa por alto nuestras rebeliones. Oh, Señor, te rogamos que de ahora en adelante tengamos este elevado pensamiento de que la presencia de Jehová está aquí. Ayúdanos, Señor, a estar siempre con esa actitud de respeto. Y que si nuestra boca se ha de abrir, solo sea para cantarte o para decir amén, gloria a Dios. Oh Padre, te rogamos que nos bendigas como pueblo y que estemos preparándonos de aquí en adelante para esa iglesia celestial donde un día hemos de adorar para siempre. Gracias por tu palabra, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, Padre, te rogamos que bendiga los alimentos que han sido preparados, rogándote, Señor, que caigan bien en el cuerpo de cada uno, pero agradeciéndote, Señor, porque tú has provisto de comida. Y mientras se come esa comida, Señor, con acción de gracias, te rogamos por los que no tienen, para que también a ellos se las haga llegar. Gracias por los alimentos y gracias por las hermanas que las prepararon. Bendígalas a ellas, Señor, que las bendiciones usted se las pueda multiplicar por ser hospitalarias con su prójimo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.